bien los que están a través de la línea telefónica. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y en esta noche nos bendiga y nos deje comprender su palabra, su programa correspondiente a este tiempo final. Quiero leer en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 al 3, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La historia bíblica. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podemos ver que la historia bíblica es el programa divino el cual Dios colocó en la Biblia por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Encontramos que todo lo que Dios lleva a cabo, Él primero lo da a conocer para después llevarlo a cabo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, dijo Dios por medio del profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7. Ahora podemos ver entonces que todo lo que Dios va a realizar conforme a su programa, Él primeramente lo muestra, lo da a conocer a sus profetas y ellos lo hablan al pueblo, y esta viene a ser una profecía divina, la cual Dios ha de cumplir en algún tiempo. Esas profecías divinas son dadas en diferentes formas. Algunas veces son dadas en palabras que pueden ser bastante entendidas, aunque no plenamente hasta que no son cumplidas, pero otras son dadas en forma simbólica y son más difíciles para ser comprendidas hasta no llegar el tiempo de su cumplimiento. Ahora, en el capítulo 42 y verso 9, el profeta Isaías dice en su libro: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Ahora podemos ver que antes que sean cumplidas las cosas o el programa divino, Dios las anuncia de antemano y vienen a ser palabras proféticas para más adelante convertirse en una realidad entre los seres humanos. Estas cosas que están profetizadas, y al convertirse en una realidad, ahí hacen historia estas cosas que habían sido prometidas. Y Dios entra en su programa, y con su programa, y la raza humana entra al programa divino, y así se hace la historia bíblica de cada edad,
y de cada dispensación. Porque Dios ha hablado palabra para cada edad y para cada dispensación. Ahora, cuando se cumple lo que Dios ha prometido, Dios está haciendo historia con su programa. Y la raza humana entra en la historia bíblica y cada persona ocupa su posición. Por eso encontramos a través de la historia bíblica que unos han ocupado la posición de creyentes fieles y verdaderos en el programa divino que Dios está llevando a cabo en la edad en que ellos están viviendo. Y también podemos ver que otros han ocupado la posición de incrédulos y adversarios al programa divino que Dios está llevando a cabo. Y no importa cómo aparezcan estas personas ante la sociedad o ante los gobiernos, ante Dios, estas personas aparecen como incrédulos, los cuales han menospreciado y han perdido los derechos a la vida eterna por levantarse en contra del programa divino, siendo incrédulos al programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y otros que quizás son personas sencillas, pobres e ignorantes, por cuanto se han colocado en la posición correcta frente al programa divino y han sido creyentes de lo que Dios está llevando a cabo, aparecen como héroes de la fe, aparecen como Abraham, que creyó a Dios esperanza contra esperanza y vino a ser el padre de la fe. Así, a través de la historia bíblica encontramos a muchas personas que han ocupado esa posición de creyentes en el programa que Dios está cumpliendo, llevando a cabo en ese tiempo entre los seres humanos y con seres humanos. Porque siempre la obra de Dios se lleva a cabo entre seres humanos y con seres humanos. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Ahora, algunas veces hay personas que piensan y hasta dicen, si yo hubiera vivido en el tiempo de Noé, yo habría creído a Noé. Otros dicen, si yo hubiese vivido en el tiempo de Moisés, yo habría creído a Moisés. Otros dicen, si yo hubiera vivido en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, yo habría creído en ellos. Otros dicen, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús, porque yo habría creído en Jesús de Nazaret. Pero Dios ordenó en su programa los seres humanos que estarían viviendo en el tiempo de cada uno de los profetas de Dios. Y Dios es el que determina en qué tiempo, en qué edad y en qué dispensación ha de vivir cada persona. Ninguna persona ha tenido ni el derecho
ni el privilegio de elegir en qué edad o en qué dispensación ha de vivir en esta tierra, sino que ha sido Dios el que ha determinado el tiempo, edad y dispensación en que cada persona ha de vivir. Ahora, cada persona que vive en la tierra en este tiempo haría en el pasado, hubiera hecho en el pasado, habría hecho en el pasado lo mismo que hace en el presente frente a la obra de Dios correspondiente para este tiempo final. Encontramos que después que la historia ya está hecha, muchas personas que no fueron parte de esa historia dicen, pero qué montón de incrédulos hubo en aquel tiempo que no creyeron una cosa que ya había sido profetizada por Dios por medio de sus profetas. Fueron un montón de incrédulos esos que no creyeron, que rechazaron lo que Dios estaba haciendo y que combatieron lo que Dios estaba cumpliendo. Se encontraron en contra de Dios, combatiendo, resistiendo a Dios. Pero cuando uno mira hacia el pasado, hacia la historia bíblica, cada persona está llamado a colocarse en la posición correcta, en la posición de los verdaderos creyentes y decir lo mismo que hicieron estos que creyeron en Dios y su programa para estas edades pasadas y que aparece en la historia bíblica, es lo que yo hago en este tiempo final frente al cumplimiento de las promesas divinas que corresponden a este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Así es que no es un asunto de juzgar a los que vivieron en el pasado, sino de ocupar la posición correcta frente al cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el fin del tiempo. Es tiempo entonces de que cada persona conozca las promesas divinas que corresponden al fin del tiempo. En el libro del Apocalipsis encontramos aquí mismo en el capítulo 1 y verso 1 que las cosas que han de suceder están ya profetizadas en este libro apocalíptico y están profetizadas en estos símbolos apocalípticos. O sea que todas las cosas que van a suceder están ya profetizadas, anunciadas en la revelación de Jesucristo traída al apóstol San Juan por medio del ángel del Señor Jesucristo. Fueron colocadas en esta forma simbólica porque Él las estaba recibiendo en la sexta dimensión. Él estaba viendo en la sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, en donde son colocadas en forma simbólica las cosas que han de suceder. Él estaba viendo todo lo que se habría de materializar en este planeta Tierra, lo cual luego vendría a ser la historia
la historia de la raza humana frente al cumplimiento de la palabra de Dios correspondiente para cada edad de la iglesia gentil y para la dispensación de la gracia o bajo la dispensación de la gracia, y también lo que vendría a ser la historia de la dispensación del reino y la edad de la piedra angular. Y todas estas cosas que vendrían a ser la historia, primero estaban en la mente de Dios, luego fueron habladas y vinieron a ser profecías, y luego llega el tiempo para el cumplimiento de cada una de estas cosas, y viene a ser la materialización de estas palabras proféticas del Apocalipsis, y luego que se cumplen, luego que se realiza todo lo que está profetizado, viene a ser la historia de lo que Dios había anunciado. Por eso es importante conocer las profecías señaladas para el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, porque esas son las cosas que estarán aconteciendo en el fin del tiempo para el cual nosotros hemos sido ordenados para vivir y para ser participantes de las cosas que deben suceder en el fin del tiempo y ocupar la posición de creyente en Dios y su palabra y ver el cumplimiento de todas las cosas que Él dijo que habrían de acontecer en el fin del tiempo. Por eso es importante hacer como dice el capítulo 1 y verso 3 de Apocalipsis: bienaventurado el que lee. Es importante leer, pero ¿leer qué? Bienaventurado el que lee. Y los que oyen, ¿oír qué? Las palabras de esta profecía. La bienaventuranza está para el que lee y el que oye las palabras de la profecía de este libro. Porque el libro del Apocalipsis o libro de Revelación es un libro profético. Son palabras proféticas expresadas en forma simbólica, las cuales están contenidas en esta revelación de Jesucristo enviada a Juan, el apóstol, por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora es importante guardar las cosas, cumplir las cosas escritas en este libro, creyéndolas con todo el corazón. El que no lee y no escucha las palabras de la profecía de este libro, pierde la bendición que hay en leer o escuchar las palabras de la profecía de este libro. Porque la persona viene a ser un ignorante que vive en esta tierra, pero ignora el tiempo que está viviendo, ignora el programa divino que se está llevando a cabo, e ignora
la posición correcta que debe ocupar en este tiempo final. Por lo tanto, queda entonces la persona como un incrédulo al programa divino. Queda como un incrédulo al cumplimiento de lo que Dios ha profetizado por medio de la revelación apocalíptica para la dispensación de la gracia y dispensación del reino. Estas profecías apocalípticas están en mutuo acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento y con las profecías de Jesús de Nazaret y de los apóstoles del Señor Jesucristo y de los 7 ángeles del Señor Jesucristo. Porque estas profecías apocalípticas son las profecías que en el Antiguo Testamento fueron dadas con menos luz y que son ampliadas en el libro del Apocalipsis, en donde revela a Jesucristo en esta forma simbólica, pasando por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en donde Cristo durante 2000 años aproximadamente en la dispensación de la gracia ha estado revelándose en cada edad por medio de cada ángel mensajero y por medio de cada ángel mensajero llevando a cabo la obra correspondiente a cada edad, y así llamando y juntando a los escogidos de cada edad y sellándolos en el reino de Dios, sellándolos en el cuerpo místico del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, produciendo en ellos el nuevo nacimiento, el cual Jesús mencionó a Nicodemo cuando le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ni verlo, ni puede entrar al reino de Dios. No puede entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo ninguna persona que no nazca de nuevo. No puede ni siquiera ver el cuerpo místico del Señor Jesucristo y piensa que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios, pero solamente Dios tiene una forma correcta, y es por medio del nuevo nacimiento, entrando al cuerpo místico del Señor Jesucristo como un miembro de ese cuerpo místico de creyentes. Ese cuerpo místico de creyentes es señalado en la Biblia como la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, la novia del Señor Jesucristo. Para ser parte de ese cuerpo místico, de esa iglesia del Señor Jesucristo, la persona tiene que nacer de nuevo. Entra a ser un miembro de ese cuerpo místico de creyentes por medio del nuevo nacimiento. No hay otra forma para la persona entrar al reino de Dios, para entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo. A través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que las profecías bíblicas del Apocalipsis y
del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y de los apóstoles, y de los 7 ángeles mensajeros, y de los profetas del Antiguo Testamento, han estado cumpliéndose durante la dispensación de la gracia, las que corresponden a la dispensación de la gracia, y han venido a ser historia bíblica del cuerpo místico del Señor Jesucristo, pasando por las diferentes etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora, en el fin del tiempo, las profecías bíblicas que corresponden a este tiempo final para ser cumplidas en el cuerpo místico del Señor Jesucristo son las profecías bíblicas que nosotros necesitamos conocer para que, al ser cumplidas, no las rechacemos, no seamos incrédulos a ellas, porque a nosotros, los que vivimos en el fin del tiempo, nos toca asumir la posición correcta de verdaderos creyentes en las promesas divinas que corresponden al fin del tiempo y a su cumplimiento. Porque cuando se cumplen las promesas divinas, ese es el tiempo más glorioso de las profecías bíblicas que corresponden para ese tiempo. Y no es entonces tiempo de decir, nosotros creemos a Moisés, somos hijos de Abraham, y rechazar lo que Dios está cumpliendo en ese tiempo, como pasó en el tiempo de Jesús, que reclamaban ser hijos de Dios, tener un padre que es Dios, ser hijos de Abraham, y tener a Moisés como profeta y creer en Moisés. Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían, y si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes no harían lo que están haciendo, pues trataban de matarlo. Y si eran creyentes de Moisés, si creían a Moisés, Jesús dijo, ustedes entonces creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Cuando Moisés dijo, oh Dios, también le dijo a Moisés, y Moisés lo repitió al pueblo, profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios, a él oíd. Y Moisés les dijo, conforme a todo lo que ustedes pidieron en Horeb, el día de la asamblea, de lo cual Dios dijo, han dicho bien, porque ellos decían, no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Bien han dicho, le dijo Dios a Moisés, profeta de medio de vuestros hermanos os levantaré, profeta como tú, le dijo Moisés, y yo pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otra versión dice, yo le desarraigaré del pueblo. Ahora, cuando Dios dice a Moisés, profeta como tú, Moisés es un profeta dispensacional. Y cuando Dios promete un profeta dispensacional, Dios pone en la boca de ese profeta dispensacional un mensaje dispensacional. Y el que no escuche ese mensaje tendrá que darle cuentas a Dios por ser incrédulo a ese mensaje que Dios ha colocado en ese profeta. Ahora, Dios había enviado muchos profetas en el Antiguo Testamento, pero cuando apareció Jesús,
ahí estaba un profeta mayor. Ahí estaba el profeta de los profetas, el Dios de los profetas, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, el Verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice San Juan, capítulo 1, verso 14, y capítulo 1, verso 1 al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Allí estaba Dios manifestado en carne humana, siendo declarado por medio de ese velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Y cuando el pueblo vio a Jesús de Nazaret, estaba viendo a Dios vestido de carne humana. Él había prometido su venida a esta tierra. Él había prometido que visitaría a su pueblo Israel. Él, el Verbo, Elohim, el ángel del pacto, la columna de fuego, había hecho la promesa por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que él envió para prepararle el camino fue Juan el Bautista. Le iba a preparar el camino a este que estaba hablando por medio de Malaquías. Le estaría preparando Juan el Bautista el camino al Jehová del Antiguo Testamento, al ángel de Jehová, al ángel del pacto. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién vendría? El Señor a su templo, a quien vosotros buscáis. ¿A quién buscaba el pueblo hebreo? Al Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, del cual dice Dios al profeta Moisés en el Éxodo, en el capítulo 23 y verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El ángel de Jehová, el ángel del pacto, fue enviado delante del pueblo hebreo. Este ángel del pacto fue el que le apareció a Moisés en la zarza en el Sinaí y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién es el ángel del pacto? El ángel de Jehová es Dios vestido de teofanía, vestido de un cuerpo teofánico. Es el Verbo, es la teofanía, es el ángel del pacto. Es Dios vestido de un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo que se parece a un cuerpo de un hombre de esta tierra. Por eso cuando Moisés vio las espaldas de Dios, vio las espaldas como las espaldas de un hombre. Ahora, este ángel del pacto, siendo el mismo Dios, el mismo Jehová, vestido de un cuerpo de la sexta dimensión, de un cuerpo angelical, de un cuerpo que cuando muchas personas lo vieron, era un hombre de otra dimensión. Ahora dice, sigue diciendo: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. El nombre de Dios está en el cuerpo teofánico de Dios. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ahora encontramos que la forma en que Dios iba en medio del pueblo hebreo era en la forma de este ángel, el ángel de Jehová. O sea que Dios iba vestido de este velo teofánico, de este cuerpo teofánico, de este hombre o varón de la sexta dimensión, el cual es conocido en la Biblia como el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que le apareció a los diferentes profetas del Antiguo Testamento y que luego dijo a través del profeta Malaquías que vendría a su templo. Y cuando Jesús de Nazaret fue bautizado, allí vino a su templo humano, a su templo de carne humana, vino el ángel del pacto. Por eso Juan el Bautista dice que cuando bautizó a Jesús, dice que vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús de Nazaret, como le había dicho el que lo envió a predicar y a bautizar. Sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él, ese es él. Y Juan dice, yo le vi. Él dio testimonio de que le vio descender sobre Jesús de Nazaret. Y allí en ese cuerpo que Juan el Bautista bautizó en agua, se veló en carne humana el ángel del pacto. Dios, vestido de un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, se metió dentro de aquel cuerpo de carne que Juan el Bautista bautizó. Y allí moró y llevó a cabo un ministerio de 3 años y medio, en donde, como Cordero de Dios, representado en el Antiguo Testamento en los corderos y machos cabríos que el pueblo hebreo sacrificaba por el pecado, Jesús de Nazaret vino a ser la actualización de todos esos animalitos de sacrificios, de todos esos sacrificios, y por eso Juan el Bautista, sabiendo que en Jesús de Nazaret, el Mesías, se cumplirían todos estos tipos y figuras del Antiguo Testamento, cuando presentó a Jesús de Nazaret como el Mesías, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista había dicho, detrás de mí, después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él dijo, él es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y él tiene en su mano su aventador, y aventará, o sea, soplará la paja, la echará fuera, limpiará su granero, limpiará el trigo, apartando que la paja del trigo, aunque la paja cubrió al trigo y aunque la mata de trigo
la cual se convierte en paja juntamente con la cáscara del trigo, encontramos, o con la cubierta o donde estuvo el trigo, juntamente con el tallo completo de la mata o de la planta de trigo, se convierten en paja. En el tiempo de la cosecha, encontramos que ahí hay una separación. Y Juan el Bautista dijo que Jesús, el Mesías, el que vendría después de él, tendría en su mano su aventador para separar la paja del trigo. Una separación, dice, que Cristo el Mesías llevaría a cabo. La llevó a cabo en su primera venida y la lleva a cabo en su segunda venida. Porque ambos tiempos son tiempos de cosecha, tiempos en que se recoge el trigo que de una dispensación es producido, se recoge en una nueva dispensación. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo no era cualquier hombre, sino era nada menos que Dios, el ángel del pacto, en medio del pueblo hebreo, vestido de un cuerpo humano. Por eso, la profecía de Malaquías capítulo 3, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, al cumplirse en Jesús de Nazaret, estaba dando testimonio que era nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Allí había llegado el tiempo para el cumplimiento de las promesas mesiánicas, de las promesas del fin del tiempo de la dispensación de la ley. Y cuando se llega al fin del tiempo de una dispensación, las promesas divinas que corresponden para ese tiempo son promesas dispensacionales, son promesas que al ser cumplidas se abre una nueva dispensación y se entrelaza con esa dispensación que ha llegado a su final. Y son llamados los hijos de Dios a una nueva dispensación por medio del cumplimiento y enseñanza de lo que Dios prometió para ese tiempo. Ese es el tiempo para creer en las promesas o profecías divinas que corresponden a ese tiempo, siendo materializadas, siendo cumplidas esas promesas. Y ahí es donde está la bendición de Dios para las personas que viven en ese tiempo, leyendo y escuchando y creyendo en el cumplimiento de esas promesas. Las personas son bendecidas por Dios. Miren ustedes, los que creyeron en el cumplimiento de las promesas mesiánicas, los que creyeron en el cumplimiento de esas promesas en Jesús de Nazaret, fueron bendecidos por Dios. Los que no creyeron, recibieron las maldiciones de Dios. Jesús dijo: si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque el pecado de incredulidad es el pecado original, el pecado que ocasionó tantos problemas a la raza humana. El pecado original es incredulidad,
a Dios y su palabra. Y eso ocasiona que las personas pierdan las bendiciones divinas. Ahora, encontramos que creer en las promesas divinas y el cumplimiento de ellas significa ser un creyente en Dios y su palabra. Y para ellos están las bendiciones de Dios. Jesús dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así es que hay un sinnúmero de promesas divinas para el que cree en Cristo y su palabra. No es solamente decir que cree en Jesucristo, sino creer en Jesucristo y su palabra. Las cosas que Él ha dicho, las cosas que Él ha prometido para el tiempo en que uno está viviendo. Y así es como podemos ver que en cada edad y en cada dispensación Dios ha cumplido sus promesas y se ha llevado a cabo la historia bíblica correspondiente a cada edad y a cada dispensación. Y hubo el pueblo, la gente que hizo la historia de su edad y de su dispensación. Y ahora en el fin del tiempo nos ha tocado a nosotros, los que vivimos en este tiempo final, en este planeta Tierra. Con nosotros se realizará todo lo que Dios ha señalado para el fin del tiempo, en donde unos ocuparán la posición de creyentes en la palabra de Dios prometida para el fin del tiempo, en las promesas divinas que corresponden al fin del tiempo, en las profecías divinas que corresponden al fin del tiempo y su cumplimiento en el fin del tiempo. Unos ocuparán su posición como creyentes verdaderos en las promesas divinas y su cumplimiento para el fin del tiempo. Otros ocuparán la posición de incrédulos a las promesas divinas y su cumplimiento en el fin del tiempo. Y así aparecerán en la historia del fin del tiempo, cuando sea completada, aparecerán unos como los creyentes, los héroes de la fe, que creyeron en la palabra dada por Dios y el cumplimiento de ella en el fin del tiempo. Y otros aparecerán como los incrédulos del fin del tiempo, que no creyeron en la palabra profética de Dios señalada para el fin del tiempo y su cumplimiento. A nosotros nos ha tocado ahora en el fin del tiempo entrar en la palabra profética y su cumplimiento para este tiempo final, para luego aparecer en la historia del fin del tiempo de acuerdo a cómo haya sido nuestra actitud, nuestra posición frente a la palabra prometida de Dios para el fin del tiempo. Para el fin del tiempo, Dios ha dicho por su palabra que habrá escogidos, habrá personas escogidas en este tiempo final, y que ese grupo de personas escogidas serán recogidos en el fin del tiempo. Jesús hablando de este grupo de seres humanos que serán
verdaderos creyentes en la palabra prometida de Dios para el fin del tiempo y su cumplimiento, dijo en San Mateo 24, capítulo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Una promesa divina para ser cumplida, materializada en este tiempo final en el cual nosotros vivimos. En donde envía sus ángeles. Sus ángeles son el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos de Zacarías capítulo 4 y de Apocalipsis capítulo 11, para con gran voz de trompeta. ¿Y qué es la gran voz de trompeta? Es el mensaje final de Dios, el mensaje del evangelio del reino, siendo proclamado en el fin del tiempo. Con ese mensaje del evangelio del reino siendo proclamado por y bajo el ministerio de Moisés y Elías, bajo el ministerio de los dos ungidos, de los dos olivos, bajo el ministerio prometido para el fin del tiempo, los escogidos serán llamados y juntados en el fin del tiempo. Y al ser cumplida esta promesa, estaremos viendo un grupo de personas que estarán creyendo el cumplimiento de esta promesa y de todas las demás promesas divinas que Dios irá cumpliendo en el fin del tiempo, sin dejar ninguna de ellas, porque serán creyentes de toda la palabra de Dios prometida para el fin del tiempo. Así es que en el fin del tiempo se estará haciendo la historia del fin del tiempo. ¿Cómo? Se estará haciendo la historia del fin del tiempo bajo el cumplimiento de las promesas divinas que corresponden a este tiempo final. Nosotros somos personas privilegiadas, las cuales hemos sido enviadas por Dios para vivir en el fin del tiempo, el fin del siglo, el fin del mundo, el tiempo o día postrero, en donde Dios ha comenzado a cumplir sus promesas y continuará cumpliendo las que faltan, para así que se realice lo que será la historia bíblica del fin del tiempo. Recuerden que la historia bíblica siempre ha sido el cumplimiento de lo que Dios prometió para cada edad y para cada dispensación. Y el cumplimiento de estas cosas ha sido siempre realizado por medio de seres humanos, de hijos de Dios que han vivido en el tiempo del cumplimiento de lo que Dios prometió para cada edad o para cada dispensación. Si buscamos la historia del Éxodo, encontramos que la historia del Éxodo del pueblo hebreo era una promesa divina dada a Abraham. En el capítulo 15 y verso 13 en adelante, encontramos la promesa del éxodo del pueblo hebreo, que es la simiente o descendencia de Abraham. Y dice Dios a Abraham: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo,
y después de esto saldrán con gran riqueza. Aquí tenemos la promesa de la esclavitud del pueblo hebreo por 400 años y también tenemos la promesa de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud y de la nación que los tendría oprimidos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora vean ustedes que Dios está prometiendo a Abraham, el cual todavía no tenía hijos y el cual todavía no tenía su nombre cambiado. Está prometiendo que habrá un éxodo para su simiente, para su descendencia, y todavía ni tenía hijos, ni el primero había tenido todavía. Pero Dios, el cual ve de antemano todas las cosas y el cual programa todo lo que Él va a realizar con su pueblo, encontramos que le dijo a Abraham toda la trayectoria que tomaría, que tendría la descendencia de Abraham. Dios aquí le está revelando a Abraham las cosas que deben suceder al pueblo hebreo, el cual todavía no había aparecido en la escena terrenal, ni siquiera había aparecido Isaac, solamente estaba allí Abraham, el padre de la fe. Ahora podemos ver que Dios da a conocer proféticamente las cosas que han de suceder con mucho tiempo de anticipación. Pasarían muchos años, cientos de años, para cumplirse esta promesa. Pasarían años para la descendencia de Abraham estar ya como una nación, como un pueblo. Encontramos que no importa el tiempo que tenga que transcurrir para cumplirse lo que Dios ha prometido, encontramos que en el tiempo señalado por Dios se cumple lo que Él prometió. Y ahora, miren ustedes, para cumplirse esta promesa, podemos ver todas las cosas que acontecieron. Y en todo eso podemos ver a Dios realizando su obra para que todo llegue al lugar señalado por Dios y se cumpla lo que Él prometió. Ahora podemos ver también que luego de dada esta promesa a Abraham, Dios continuó en otras ocasiones dando más luz acerca de esta promesa. Dio más luz por medio de otros profetas. Por ejemplo, tenemos a Jacob y a José, los cuales quisieron que al morir sus cuerpos fueran enterrados en la tierra de Israel, porque Dios llevaría a su pueblo a la tierra de Israel. Entonces Jacob dijo, ustedes me entierran en la tierra de la promesa, en la tierra que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que le daría. O sea, que ellos pidieron ser enterrados en la tierra que Dios les había dado por heredad, pero que ellos no habían heredado todavía. Hija y José, conociendo esta promesa, al morir o cuando fue a morir
Él dijo que al salir el pueblo hebreo de Egipto, porque Dios los libertaría y los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra de Israel. José dijo, ustedes no dejen mis huesos aquí, ustedes se llevan mis huesos a la tierra de Israel, porque es la tierra de la promesa para el pueblo hebreo. Ellos sabían que esa promesa que Dios le había dado a Abraham se cumpliría en el tiempo señalado por Dios, en la cuarta generación. Se cumpliría a los 400 años, pasados ya los 400 años, esa promesa tenía que ser cumplida. Y fue cumplida plenamente a los 430 años, donde Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Ahora vean qué fue lo que Dios hizo: cumplir su promesa, su palabra dada a Abraham. Y para cumplir esa promesa, Él le apareció a Moisés, porque el tiempo ya estaba cumplido. Le apareció a Moisés y le dijo quién Él era. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre, o sea, Dios de Abraham, el padre de Moisés, y Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, se identificó como el Dios todopoderoso, velado en esa columna de fuego, velado en esa teofanía. Y le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, Israel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí podemos ver que para Dios cumplir lo que Él prometió a Abraham, Él necesitaba un hombre a través del cual manifestarse. Necesitaba un hombre para Dios, el ángel del pacto, vestirse de carne humana, velarse en carne humana en Moisés, y a través de Moisés llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo, que era la promesa dada a Abraham para ser cumplida en ese tiempo. Moisés tenía miedo porque Moisés decía, yo voy a los hijos de Israel y ellos, al escuchar que yo les digo que tú me has aparecido, que el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres me ha aparecido, ellos van a decir, no te ha aparecido Jehová en ninguna manera. Moisés tenía miedo de ser rechazado por el pueblo hebreo, el pueblo que tenía la promesa del éxodo, de la liberación, como fue dada esa promesa a Abraham. Y cuando el pueblo que tiene la promesa divina correspondiente para cierto tiempo está en la escena y se cumple el tiempo para esa promesa ser realizada, ese pueblo tiene que recibir a Dios siendo manifestado en el mensajero que corresponde para ese tiempo. Y ese mensajero para ese tiempo, Moisés, tenía miedo de ir al pueblo hebreo y que el pueblo hebreo lo rechazara, como lo había rechazado la primera ocasión. Y Moisés comenzó a poner excusas para no ir. Le dijo a Dios también, mira, yo soy tardo de habla. Desde que tú me hablas, tengo ese problema. Y desde antes de tú hablarme, también lo tenía. Porque Moisés estaba tratando de no ir. Moisés se encontraba bien en Madián. Se sentía bien, se sentía feliz
tenía su familia, tenía su esposa, tenía rebaños de su suegro y estaba viviendo una vida tranquila allá en Madián. Vida que desea todo ser humano y que todo profeta de Dios anhela. Pero miren ustedes, por cuanto Moisés era el profeta de Dios, aunque había sido rechazado por el pueblo hebreo, Dios no le daría otro profeta al pueblo hebreo para llevar a cabo el éxodo. Porque cuando Dios establece un mensajero, un profeta, para una edad o para una dispensación, el pueblo no puede decir, ese profeta no lo queremos. Dios no va a decir, está bien, yo les voy a enviar otro profeta. No. Cuando Dios envió nuevamente a un profeta para la liberación del pueblo hebreo, encontramos que envió al mismo profeta, al mismo Moisés, con 40 años más de edad, y ya no como el príncipe allá en Egipto, sino como un pastor de ovejas, con un cayado en su mano. Encontramos que Dios no cambia el profeta mensajero correspondiente para una edad o para una dispensación. Dios envía uno y ese es el que el pueblo está llamado a recibir, para Dios por medio de ese mensajero cumplir sus promesas correspondientes a esa edad o a esa dispensación. Ahora las promesas dadas a Abraham para ser cumplidas en la cuarta generación, a los 400 años, encontramos que fueron cumplidas por medio de Moisés. Dios las cumplió por medio de Moisés, y por medio de Moisés libertó al pueblo hebreo, porque Dios, para cumplir sus promesas, siempre tiene un hombre, un profeta en la tierra, al cual envía con un espíritu teofánico de la sexta dimensión, un espíritu de profeta, el cual coloca en ese hombre, y ese hombre viene a ser un ser humano, un hombre con las dos conciencias juntas, para poder escuchar de Dios y para poder Dios colocar en ese subconsciente de ese profeta su palabra. En el subconsciente de ese profeta viene sellada la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Y lo que Dios hace es que le aparece, se le revela y le habla a ese profeta y le da a conocer cuál es la palabra correspondiente, las promesas correspondientes para ese tiempo, y ahí abre ese misterio, ese sello, lo abre en ese profeta, y todo entonces sale del subconsciente de ese profeta para ser materializado en ese tiempo, para ser materializada toda promesa que corresponde a esa edad o a esa dispensación. Y ese profeta entonces puede decir, yo no hablo nada de mí mismo, sino como yo oigo al Padre, a Dios, a Cristo hablar, así yo hablo. La promesa fue, profeta como tú, le dijo Dios a Moisés, les levantaré de medio del pueblo, y él hablará todo lo que yo le mandare, y yo pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, para Dios colocar la palabra en la boca de un hombre, miren ustedes, siendo que la boca de Dios
en cada edad y en cada dispensación, siempre ha sido un hombre, un profeta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de toda palabra que sale del mensajero de Dios, correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo. Toda palabra que sale, o sea, el mensaje que sale de ese mensajero, es la palabra que sale de la boca de Dios, del mensajero de Dios para el pueblo, y esa es la palabra de vida eterna para el pueblo. Dios coloca en ese espíritu teofánico y sella en ese espíritu teofánico esa palabra, ese mensaje, esa revelación divina. Pero ese mensajero, ese profeta, no conoce lo que está en él, en su subconsciente, no sabe lo que Dios ha colocado ahí hasta que Dios no se revela a él, hasta que Dios no abre ese sello, ese misterio, ese sello que está sellado ahí, ese misterio que está sellado en ese profeta, en ese espíritu de profeta. Y cuando lo abre, entonces del subconsciente pasa al consciente de ese profeta, y del consciente de ese profeta pasa a la boca, y es hablado ese mensaje al pueblo. Dios trabaja en el subconsciente de cada profeta y con el subconsciente de cada profeta, y luego se expresa por medio del ministerio que ha colocado en ese profeta, y hace consciente Dios todo su programa a ese profeta y materializa todo su programa prometido para esa edad o para esa dispensación por medio de ese profeta mensajero. Y el pueblo escogido de Dios para esa edad o dispensación recibe a ese mensajero con alegría y se abre también en el subconsciente de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, lo que Dios tenía sellado en el subconsciente de cada escogido, y se hace consciente a los escogidos todo el programa divino, y claman: esto era lo que yo estaba esperando. Todo esto estaba también en la palabra escrita. Estaba escrita toda profecía de lo que Dios haría para ese tiempo en que la persona está viviendo. Pero también Dios había escrito en el alma de cada persona, de cada hijo de Dios, su palabra. Él dijo que escribiría sus leyes en sus corazones. Por eso, cuando en cada edad o en cada dispensación aparece el mensajero para ese tiempo, aparece predicando el mensaje que corresponde para ese tiempo, con el cual da a conocer las promesas divinas que corresponden a ese tiempo. Y Dios, por medio de ese mensajero, comienza a cumplir esa promesa. Y así va Dios cumpliendo todo lo que le prometió para ese tiempo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora podemos ver y podemos entender la historia bíblica, lo cual es el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes para cada edad y para cada dispensación. La historia bíblica de cada edad ha sido el cumplimiento de las promesas divinas correspondientes para esa edad,
en donde Dios ha enviado un mensajero con el mensaje de esa edad, al cual ha usado, y en el cual Dios se ha manifestado, se ha revelado y ha llamado a sus hijos, a sus escogidos de esa edad. Y podemos ver cómo en esa historia bíblica está la parte positiva, la parte en donde los escogidos de Dios reciben la palabra, pueden ver lo que Dios está llevando a cabo. Como dijo el Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 13 y versos 11, verso 10 en adelante, donde dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. A unos es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos son las cosas que Dios hará en cada edad y en cada dispensación. Son un misterio escondido en la Escritura, son un misterio escondido en la profecía bíblica. Están escondidos estos misterios en diferentes profecías, en diferentes tipos y figuras, en diferentes símbolos proféticos de la Biblia. Pero Jesús dice: pero vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Hay un pueblo, hay un grupo de seres humanos a los cuales es concedido conocer esos misterios, o sea, conocer el programa que Dios tiene para la edad en que ellos están viviendo, conocer ese programa y conocer la forma en que ese programa está siendo llevado a cabo. Pero a otros no es concedido. Ahora, aquellos a los cuales es concedido, dijo Jesús en este mismo capítulo 13, verso 16 en adelante: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Y qué estaban viendo ellos? ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo a Jesús de Nazaret. Pero ellos estaban viendo a Jesús de Nazaret no como el resto del mundo lo veía, sino que ellos estaban viendo a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes a ese tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Ellos estaban viendo al Señor Jesucristo como el profeta Mesías que Dios había prometido para ese tiempo. Ellos estaban viendo a Jesús como el Señor Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos estaban viendo a Jesús como el ángel del pacto, velado en carne humana. Ellos estaban viendo a Jesús en la forma correcta. Por eso cuando preguntó Jesús: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a decir las opiniones de todas las personas. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que es resucitado, o alguno de los profetas. Y preguntó Jesús a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías, el Cristo y el ungido es lo mismo. Cristo significa ungido, significa Mesías. Ahora, miren en la forma que estaban viendo a Jesús, como el ungido con el Espíritu de Dios. Por eso Jesús, cuando leyó Isaías capítulo 61, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor.
era el ungido, el Mesías. Siempre Dios ha tenido una persona en cada edad y en cada dispensación a la cual ha ungido con su Espíritu. Y ese es el ungido de esa edad, el mensajero de esa edad, el ungido con el Espíritu de Dios. Dios ha tenido muchos ungidos verdaderos, en cada edad uno, y en cada dispensación un ungido mayor para un ministerio dispensacional. Así es que Dios ha tenido para las diferentes edades y dispensaciones Mesías, porque la palabra Mesías lo que significa es ungido. O sea que ha tenido diferentes ungidos en diferentes edades y en diferentes tiempos, en donde ha estado la unción del Espíritu Santo, la unción del ángel del pacto, velado en ese instrumento y revelado por medio de ese instrumento en y a esa edad, a través del cual ha cumplido las promesas de esa edad. Y los escogidos lo han visto, lo han reconocido, y han reconocido que el Espíritu de Jehová ha estado sobre ese hombre, y han recibido su mensaje. O sea, Dios ha tenido en diferentes edades ungidos, Mesías, Cristo, porque Cristo es o significa ungido o Mesías, o Mesías. Ahora, cuando Dios ha prometido un mensajero para una edad o para una dispensación, Él ha prometido un hombre ungido con el Espíritu de Dios, ungido por el ángel del pacto, y con el ángel del pacto para el ángel del pacto, que es Cristo, que es Dios, cumplir lo que Él ha prometido para ese tiempo. Y así, a través de la historia de la Biblia, podemos ver cómo Dios ha cumplido sus promesas. Y los que las han visto cumplidas han sido bienaventurados. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, estaban viendo el cumplimiento de las promesas mesiánicas correspondientes para ese tiempo siendo cumplidas en un joven de Nazaret, un sencillo carpintero de Nazaret. Siempre que Dios promete algo grande, cuando las personas que no entienden que Dios siempre obra y cumple sus promesas en forma sencilla, siempre están esperando un personaje grande, un personaje con grandes títulos y grande fama, pero Dios lo cumple siempre en simplicidad. Miren la promesa mesiánica de la primera venida del Mesías, de la venida del ángel del pacto en carne humana en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás, como Cordero de Dios, fue cumplida en un sencillo carpintero de Nazaret llamado Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso el sumo sacerdote, los sacerdotes de aquel tiempo y los doctores de la ley y los fariseos y saduceos decían: y no es de Belén, de Judea, que ha de venir el Cristo, y este es de Nazaret. Ha de salir algo de bueno de Nazaret, ha de salir un buen profeta de Nazaret. No, en la historia bíblica ellos no podían ver
nada de bueno que haya salido de Nazaret. Ellos pensaban, este no puede ser el Mesías, porque el Mesías tiene que venir de Belén de Judea. Y este es de Nazaret, y para colmo, es un carpintero, o sea, es un obrero, ni siquiera es un profesional. Y decían en otras ocasiones, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? No había estudiado, no tenía un grado universitario, no tenía un grado de seminario, no tenía un grado alto, sino que sabía leer y escribir, y si había ido a la escuela, quizás había ido a la escuela en la escuela primaria o secundaria, pero no había llegado a la universidad. Así es que era un hombre sencillo, un joven sencillo de oficio carpintero. Y no podían creer que en este joven carpintero, en este obrero, podía estar cumpliéndose la promesa mesiánica, las promesas de la venida del Mesías. No lo podían creer y hasta el momento no lo han creído. El pueblo hebreo no ha podido ver, no ha podido entender este gran misterio que fue abierto, fue manifestado 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. La Escritura dice que Dios cegó sus ojos para que no vean. Y hasta el tiempo de hoy están ciegos a esta verdad divina de la primera venida del Mesías. Ellos no lo pudieron ver, no lo pudieron entender, no pudieron comprender que estaba cumplida la promesa de aquel tiempo en Jesús de Nazaret, y que estaban viviendo en la semana número 70 de la profecía de Daniel, donde el Mesías tenía que aparecer en su ministerio y a la mitad de esa semana ser cortado, o sea, morir. Como murió a la mitad de la semana el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, y quitó el pecado del mundo, y con su sangre nos limpió de todo pecado. Ahora podemos ver que no todos ven el cumplimiento de la palabra prometida de Dios para la edad en que viven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando al Señor Jesucristo dando testimonio, enseñando que las promesas correspondientes para aquel tiempo estaban siendo cumplidas en Él. Por eso Él decía, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él estaba diciendo que las Escrituras estaban dando testimonio de Él. Las Escrituras habían prometido la venida de un hombre en el cual estaría el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, cumpliendo las promesas mesiánicas. Y Él estaba dando testimonio de que Él era esa persona, de que en Él estaba el Espíritu de Dios, ungiéndolo y cumpliendo esas promesas. Siempre el hombre, el mensajero enviado de Dios para una edad o una dispensación, tiene que dar testimonio de las promesas de Dios para ese tiempo y del cumplimiento de esas promesas a medida que van siendo cumplidas. Y tiene que identificar el velo de carne a través del cual se están cumpliendo esas promesas. O sea que no puede evadir la realidad, aunque lo critiquen, aunque le llamen Belcebú, y que tiene demonios, y que es otro falso profeta, que es un anticristo, que es
un falso que ha venido, un impostor. No importa lo que digan la gente. Ese mensajero tiene que dar testimonio de la verdad. Y Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Él dio testimonio de la palabra prometida para aquel tiempo y dio testimonio del cumplimiento de ella a través de él. Y él estuvo diciendo siempre lo que la Escritura decía de él. Por eso él dijo, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido, y luego dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos. Estaba dando testimonio que esa Escritura profética, mesiánica, estaba cumpliéndose en él, estaba cumpliéndose a través de carne humana, en esa forma sencilla, en un sencillo joven carpintero de Nazaret. Él no pudo evadir esa responsabilidad de dar testimonio de lo que se estaba cumpliendo en él. Y así es para todo mensajero de Dios. Está llamado a dar testimonio de lo que Dios ha prometido para esa edad o para esa dispensación en que Dios lo ha enviado, y dar testimonio del cumplimiento de esas promesas a través de él. No importa que lo tilden de fanático, de loco, de Belcebú, no importa cómo lo llamen las personas que no pueden ver lo que Dios está haciendo, las personas que lo rechazan, las personas que son incrédulas a lo que él dice, no importa lo que esas personas digan en contra de él, ese mensajero no puede tener miedo a los comentarios que hagan en contra de él, sino ser valiente, ser un héroe de la fe, firme en lo que Dios ha prometido para ese tiempo y caminar hacia adelante con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, para que Cristo, el ángel del pacto, por medio de él, cumpla todo lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Y así se haga la historia bíblica correspondiente a ese tiempo. La historia bíblica correspondiente a cada tiempo, a cada edad y a cada dispensación es el cumplimiento de lo que Dios prometió, siendo realizado por medio del mensajero y de las personas que viven en ese tiempo. En unos se cumplen unas cosas y en otros se cumplen otras cosas que fueron habladas. En los creyentes se cumplen las bendiciones y en los incrédulos se cumplen las maldiciones, porque en los incrédulos, al rechazar lo que Dios está cumpliendo, se colocan fuera de la misericordia de Dios y se colocan en la línea del juicio divino, y luego es derramado el juicio divino sobre los incrédulos, sobre los que no creen, como fue en el tiempo del pueblo hebreo, que Dios destruyó en el desierto a los que no creyeron y entraron a la tierra prometida los que creyeron. Y así es en cada tiempo. Así fue en el pasado, y tenemos de la historia bíblica del pasado, del Antiguo Testamento, tenemos la historia bíblica del Señor Jesucristo y Juan el Bautista y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y fue el cumplimiento de las cosas que Dios prometió para cada ocasión. Y también tenemos ya la historia de la iglesia gentil, pasando por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y fue el cumplimiento de lo que Dios prometió, siendo llevado a cabo por medio de cada ángel mensajero.
la obra divina correspondiente a cada edad durante las 7 edades de la iglesia gentil. Y fue Cristo obrando en la dispensación de la gracia. Fue Cristo revelado en cada ángel mensajero. Y ahora en el fin del tiempo, cuando han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y la dispensación de la gracia ha llegado a su final, y ha nacido, ha surgido, ha comenzado un nuevo día dispensacional, con el sol de justicia resplandeciendo, como dice Malaquías capítulo 4 y verso 2, mas a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Ahora en el fin del tiempo, Dios está cumpliendo sus promesas y Él está llamando a sus hijos, está llamando y juntando a sus hijos, a sus escogidos, con gran voz de trompeta, en una nueva edad, la edad de la piedra angular, y en una nueva dispensación, la dispensación del reino, porque pronto será derramado el juicio divino sobre todos los que no creyeron en el mensaje del Señor Jesucristo dado por medio de sus mensajeros en las edades pasadas. Y será derramado el juicio también sobre todos los que no creerán el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado en el fin del tiempo. Mensaje que presenta al Señor Jesucristo en una nueva edad y en una nueva dispensación, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, como hijo del hombre e hijo de David. Y así, todo lo que Él está haciendo en este tiempo final será la historia del fin del tiempo que se estará leyendo y se estará dando a conocer a los que estarán viviendo en el glorioso reino milenial. Y será la historia bíblica del fin del tiempo, en donde aparecerán los escogidos de Dios como los valientes de la fe, los valientes que permanecieron fieles a la palabra de Dios correspondiente al fin del tiempo, permanecieron fieles al cumplimiento de las promesas divinas del fin del tiempo. Y así, cada uno de los escogidos de Dios tendrán la mejor parte en la historia bíblica del fin del tiempo. Así es que cada uno de nosotros somos una parte de la historia bíblica del fin del tiempo que se estará leyendo y se estará enseñando en el glorioso reino milenial. Y hemos de aparecer como personas valientes, como héroes de la fe, como nuestro padre Abraham, que creyó esperanza contra esperanza y recibió lo que Dios le prometió. Y los escogidos de Dios del fin del siglo aparecerán como los valientes de la fe del fin del siglo en la historia bíblica del fin del tiempo. La historia bíblica del fin del tiempo. No se ha completado la historia bíblica del fin del tiempo, pero ya hay muchas cosas que son historia, pero faltan otras cosas por ser cumplidas para ser unidas a la historia bíblica del fin del tiempo.
la historia bíblica del fin del tiempo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que el ángel del pacto les guarde y les guíe a ustedes y a mí, y nos bendiga con la bendición de la primogenitura, materializando cada bendición contenida en la primogenitura en cada uno de nosotros. Pasen todos muy buenas noches y será hasta el domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes, y también amigos y hermanos televidentes que a través del satélite Galaxy 7 Canal 11 están viendo y escuchando esta actividad y esta conferencia titulada La historia bíblica del fin del siglo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, y dejo nuevamente con nosotros a nuestro amigo y hermano director de los cánticos, de los devocionales, Félix Caro, para continuar y finalizar en esta noche esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.